ponemos a grabar por acá. Vemos la asistencia, ¿no? En un ratito va a pasar la asistencia. La semana pasada... Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bien, ya. Ingresen. Bien. Vamos a abrir la página. La página 94, profesor. 94, así es, 94. Abrimos la página 94. Ya, página 94. Y vamos a ver el día de hoy un video. ¿Ya? Un video, ¿sí? Se ve mi... Juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos... Estimado. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve perfecto. Listo, vamos a ver Buenos este días, video. profesor. Vamos a ver este video, ¿sí? Donde se va a resumir, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy para poder yo explicarlo de manera más concisa. ¿Ya? Primero veamos el video. Tenga en la mano tu libro, página 94. Ya, tenga en la mano tu libro, página 94. Ya, no estés esperando última hora para poder abrir tu libro, página 94. Termina el video y paso a la lista. Ya, listo, empezamos. Empezamos. Amigos, sean bienvenidos a este segundo video en donde hablaremos de los aspectos políticos de la República Aristocrática. En primer lugar, es un periodo... Un ratito. ¿Se escucha bien el video? Sí, profesor. Sí, profesor, pero hay algo negro Ya. ahí. Veamos el video, apaguemos el micro. Yo voy a apagar mi micro también y veamos. de cierta estabilidad política, paz social y reemergencia del civilismo. El término describe a una sociedad gobernada por una oligarquía que combinaba la violencia y el consenso, pero con la exclusión del resto de la población. Así, los gobernantes durante este periodo fueron Nicolás de Piérola entre 1895 y 1899, López de Romaña entre 1899 y 1903, Manuel Candamo entre 1903 y 1904, José Pardo y Barreda 1904-1908, Augusto de Leía 1908-1912 en su primer gobierno, Guillermo Billinghurst 1912-1914 y Óscar R. Benavides 1914 y 1915. Tengamos en cuenta entonces a esta sociedad oligárquica que gobernó nuestro país durante esta etapa. En el Perú encontramos una oligarquía compuesta por terratenientes semifeudales en la sierra, burgueses agroexportadores en la costa norte, financistas y comerciantes en la capital, entre otros, como lo mencionan Piz y Romero. El núcleo de esta élite era un grupo informal denominado los 24 Amigos, el cual se reunía en el Club Nacional para discutir asuntos nacionales. Esta oligarquía era eurocéntrica y afrancesada, pero apenas se sabía algo acerca del resto del país, salvo por las visitas ocasionales a sus haciendas. Además, se organizó en partidos, en especial el civilista y el demócrata, que tomaron exitosamente el aparato estatal para mantener el dominio sobre la sociedad. Además, existían alianzas entre gamonales para mayor alcance de sus propuestas. Tenían una mentalidad y perspectiva común en lo que respecta a las cuestiones más amplias del papel del Estado en la sociedad o en la necesidad de controlar las clases populares. Sin embargo, también hubo desacuerdos y discordias dentro de la oligarquía debido a los diversos intereses sectoriales que representaban. Aquello se manifestó en el Congreso. El número de ministros dispuestos entre el 86 y el 19, por ejemplo. Es más, la legislatura también rechazó los presupuestos enviados por el presidente para su aprobación en 1901, 1903, 1911, 1914 y 1917. Todo ello debido a los conflictos internos que se sucedían dentro de la oligarquía.
Sin embargo, también es importante mencionar que esta oligarquía fue más moderna y empresarial de la que había sido antes de este periodo. Pero, ¿cuál fue la mentalidad oligárquica que suponían estos miembros? En primer lugar, se encontraba el catolicismo. La religión, como en la época colonial, se encuentra presente en los principales actos de la vida social. Es uno de los instrumentos que vinculan a los oligarcas con las clases subalternas. Las grandes haciendas costeñas, como en sus similares andinas, encontramos una capilla y un santo patrón que originaba una festividad anual en la que participaban todos con un mismo fervor cristiano. La concepción señorial de la sociedad hacía referencia a que la condición de oligarca no solo nacía de la posesión de determinados bienes, contaba también la pertenencia a una determinada familia. Pero esto último no era solo un problema oligárquico o la herencia de un apellido. Significaba asumir un determinado comportamiento donde contaban la moralidad, el respeto de sus iguales, la obediencia de sus subalternos. Las concepciones señoriales exigían que no se ocultaran las pertenencias a una clase social. Todo lo contrario, debía exhibirse como signo de prestigio y mecanismo de dominación. El paternalismo era la derivación lógica de la privatización de la vida política y existía gracias al débil desarrollo del Estado y de sus aparatos ideológicos o represivos. Expresaba de una manera muy evidente el lugar privilegiado que tenían las relaciones personales que posibilitaban la comunicación entre el propietario y sus trabajadores, impidiendo, paralelamente, la comunicación en la base. En otras palabras, lo que Julio Kotler ha denominado el triángulo sin base, es decir, la comunicación de arriba hacia abajo y no entre los de abajo. El paternalismo, aunque parezca contradictorio, en una primera impresión, era acompañado por el racismo. El poder omnímodo del propietario era dirigir la empresa y administrar justicia. Esto exigía admitir su superioridad y la condición inferior del indio. Se consideraba al indio producto de una serie de degeneraciones, un ser inferior al que había que explotar o proteger, pero al que no se le podía conceder los mismos atributos que a los ciudadanos. De hecho, el analfabetismo ayudaba a justificar su completa marginación de la vida política. La familia fue la cédula central de la sociedad oligárquica. Todavía persistían elementos de la familia extensa. Las alianzas matrimoniales eran un mecanismo que aseguraba la pertenencia a una clase social. Al igual que la nobleza colonial, la oligarquía tuvo rasgos endogámicos. Es por eso que los matrimonios eran cuidadosamente sopesados y nacían luego de un prolongado noviazgo, en el que era decisiva la voluntad de los padres. La intolerancia y la fuerte tendencia represiva de la oligarquía mostraba los temores de una clase que se sabía numéricamente reducida, con un poderío económico solo aparente, rodeada de una masa indígena y campesina a la que despreciaban para ocultar el temor que los asediaba. Además, la oligarquía terminó construyendo, para difundirla luego a otras capas sociales, una imagen mitificada de la historia peruana, en la que se exaltaban los elementos hispánicos por ser occidentales y cristianos, mientras se disminuía, menospreciaba o en todo caso se omitía la tradición indígena. Muy bien, chicos. Entonces, como hemos visto, pues, eso pasó en el Perú, ¿no? Ocurrió en nuestro país una época pues, de discriminación, como en la anterior clase lo hemos visto, hemos trabajado, ¿no? Nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar sobre lo que ahora vivimos, ¿no? Sobre lo que ahora vive la gente pobre. Cuando me refiero a la gente pobre, me refiero a la gente que vive en provincia, a los niños que viven en provincia y que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a estudiar, ¿no?
a esa gente pobre que no tiene agua, ¿no? A la gente pobre que no tiene luz, que se sigue alumbrando, niños que siguen estudiando con vela, ¿no? Chicos, es increíble que en el siglo XXI, 2021, siglo XXI, pase eso. Es increíble, ¿no? Pero sucede en nuestro país todavía, ¿no? ¿Quiénes tienen la culpa? Bueno, creo que todos nosotros somos parte de esa culpa. Ustedes, como niños, porque nosotros como estudiantes no tomamos en serio la historia del Perú, ¿no? O sea, a través de este video me ha hecho reflexionar, espero que ustedes también, un montón de lo que tenemos que trabajar hoy día por las clases sociales más pobres, ¿no? ¿Cómo ayudarlos, no? Si tú tienes un vecino, por ejemplo, que es pobre, ayúdalo. ¿Cómo? No le des plata. Dale educación, ayúdale a estudiar, enséñales, de repente mis videos, enséñale mis clases, para que él también se eduque, para que él también aprenda, ¿ya? Entonces, y cuando sean grandes también ayuden a un pobre, no dándoles dinero, ¿no? Porque si a un pobre le das dinero, lo estás condenando a ser más pobre. Pero si a un pobre le das educación o le das trabajo, lo vas a sacar de ese mundo de la pobreza, ¿ya? Porque la pobreza no solamente consiste en no tener dinero, la pobreza consiste también en no tener conocimientos, ¿ya? Entonces, esta época de República Aristocrática fueron años donde los pobres, los campesinos eran totalmente humillados, los obreros eran humillados. Ya hemos visto la otra clase, el partido civil ganaba. Pero había un partido que era su opositor al partido civil. ¿Se acuerdan cuál era el partido opositor? El Partido Demócrata. El Partido Demócrata. En 1912, Augusto B. Leguía, el último gobierno, el gobierno civilista de Augusto B. Leguía, convoca elecciones, ¿no? Se acabó el gobierno de Beleguía en 1912 y se convocan elecciones. ¿Recuerden cuántos años duraban los gobiernos en esa época? 4 años. Entonces, Augusto B. Leguía convoca elecciones después de acabar sus 4 años de gobierno y adivinen quién gana. ¿Nuevamente gana un civilista? La respuesta es no. Increíblemente ganó el partido opositor, ¿ya? De forma increíble ganó el partido opositor, o sea, ganó el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ganó las elecciones cuando todos los civilistas pensaban que iban a ganar. Este candidato, Guillermo Billinghurst, que vemos por acá, Billinghurst, era demócrata y se enfrentó al civilista Aspíllaga. Con este candidato, dato muy importante, mira, te voy a regalar un dato, con Guillermo Billinghurst, por primera vez en el Perú, se daban los meetings. Los meetings son estos discursos que hacen los políticos frente a muchas personas, como lo están viendo en televisión cuando da su meeting Keiko o cuando hace su meeting Pedro del Castillo, ¿verdad? Entonces, el político habla y hay un montón de gente viéndolo en un estadio, en un parque. Ya. Si tú te preguntas en la historia de las elecciones, ¿quién, cuándo, en qué momento empezaron los meetings en el Perú? Con Guillermo Billinghurst. Con Billinghurst empiezan los meetings. Había unas manifestaciones imponentes. Ahora, tienes que preguntar, en la ciudad, no en el campo. Sabemos que en el campo los indígenas eran los maltratados, pero la pregunta no es por el campo, te estoy preguntando por la ciudad. ¿Quiénes eran los maltratados en la ciudad y que trabajaban en las fábricas? ¿Quiénes? Los obreros. Los obreros. Muy bien. Entonces, en la ciudad de Lima,
en la ciudad de Lima y otras ciudades como Trujillo, Billinghurst empieza a hacer manifestaciones para hablar de sus propuestas ante las personas por primera vez en el Perú. Ahora, había una famosa frase entre los obreros que decía, pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst, o sea, un pan descomunal, un pan grande de solo 5 centavos, ¿no? Y un pan pequeñito de 20 centavos de Aspíllaga, ¿no? Un pan pequeñito de 20 centavos de Aspíllaga. O sea, al otro candidato, Aspíllaga, los obreros no lo querían, ¿no? Decían, vota por Billinghurst, porque con Billinghurst el pan va a ser mucho más grande y va a ser mucho más barato. Es por eso que de esta forma cariñosa al gobierno de Billinghurst la van a llamar como el pan grande, ¿ya? Al gobierno de Billinghurst lo denominan el pan grande. Esta frase surge en el pueblo, pero el gobierno de Billinghurst va a tener una frase oficial. Su frase oficial del gobierno fue, nosotros, Billinghurst decía, nosotros vamos a hacer un gobierno por el pueblo y con el pueblo. Recuerda que hasta el día de hoy todos los candidatos tienen su frase especial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Keiko, ahorita su frase oficial es dice sí a la democracia, no al comunismo, y también dice mano dura, dice, son sus frases, ¿no? De Keiko, mano dura, palabra de mujer, son sus frases de Keiko, ¿no? En el caso de Castillo, ¿cuáles son las frases de Castillo en la actualidad? Dice, dejaremos de ser un país pobre, no, dejaremos de ser un país pobre en un país rico, algo así, ¿no? Todos los políticos tienen siempre su frase, ¿no? Todos los candidatos. En esta época, recuerda que Billinghurst maneja a la masa, es un candidato popular, ¿no? Que tiene el apoyo del pueblo. Ahora, te preguntarás, ¿por qué la gente apoya a Billinghurst? Porque la gente está cansada del partido Civil, del partido civil. La gente está cansada del partido civil. La gente ya no quiere nada con el partido civil. Entonces la gente, la clase popular, los sectores más pobres del país apoyan a Billinghurst. Y Billinghurst le da esta frase, un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Esa es la frase de Billinghurst, ¿no? Ahora, entre sus obras, como te digo, él gana las elecciones y entre sus obras más representativas vamos a tener la jornada de 8 horas de trabajo. Una jornada que muchos peruanos querían, pero lamentablemente Billinghurst no la va a poder oficializar para todo el Perú. Da las 8 horas de trabajo, pero solo para los jornaleros del Muelle y Dársena del Callao. Solo para ellos, no le da para todo el país, ¿ya? Y otorga, el gobierno de Billinghurst, como es un gobierno popular, otorga y permite el nombramiento de 3 delegados de los obreros. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer huelgas. Es decir, en el gobierno de Billinghurst, las huelgas se hacen legales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nunca más iba a haber policías matando a obreros, sino que la huelga se hace, es una medida de protesta legal, ¿no? Y esa medida de protesta hasta nuestras épocas todavía continúa. Ahora, el gobierno, durante el gobierno de Billinghurst, como era demócrata, ¿no? Va a tener una oposición. La oposición, obviamente, ¿qué partido va a ser? ¿Qué partido va a ser la oposición? Civil. Partido civil. El partido civil. Y el partido civil no había ganado el poder ejecutivo, pero el partido civil se quedó con el poder legislativo, es decir, el partido civil controló el Congreso. Entonces, el presidente de la República y el Congreso en estos años no se podían ni ver, no llegaban a un acuerdo. Y a esto vamos a sumar que el gobierno de Billinghurst quiso
aplicar dos cosas. El gobierno de Billinghurst quiso ampliar a 5 años el periodo presidencial. Yo te pregunto, si tú eras congresista civilista, ¿ibas a aprobar que gobierne 5 años este demócrata? ¿Iban a No, permitir profesor, los civilistas? Obviamente No, que, y obviamente el profesor que está preguntando, es ilógico que lo aprueben. Por eso, Guillermo Billinghurst pretendió cerrar el Congreso. Mira, este presidente va a ser el primer presidente del Perú que va a querer, bueno, va a tener la intención de cerrar. No fue el primer presidente, porque recuerda que Ribagüero fue el primer presidente en cerrar el Congreso en 1822, pero Guillermo Billinghurst va a ser un presidente que en esta época, como el Congreso estaba en su contra y no quiso aprobar los 5 años de periodo presidencial, entonces el Congreso fue amenazado de que iba a ser cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Congreso llamó a un militar llamado Óscar R. Benavides. Y a este militar le dijo, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos para sacar al presidente actual, a Billinghurst. Entonces, este militar le va a dar un golpe de Estado. Benavides ingresó a Palacio de Gobierno y le dio un golpe de Estado a Guillermo Billinghurst, ¿ya? Recuerda que Benavides fue apoyado por los civilistas, ¿ya? Benavides fue apoyado por los civilistas. Entonces los civilistas buscaron a Benavides para que le dé un golpe de Estado a Billinghurst. Es por eso que este gobierno popular, llamado Pan Grande, solamente duró 2 años, de 1912 a 1914. No pudo completar su periodo de gobierno. En 1914, entonces el presidente, como dio un golpe de Estado, fue Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides gobernó el Perú en estos años por algunos meses, porque fue un presidente provisional, ¿no? Nombró, después de derrocar a Billinghurst, se nombró una junta de gobierno provisional, a cargo de Óscar R. Benavides, ¿no? Quien posteriormente adoptó el carácter de gobierno provisional, ¿no? Con la finalidad de convocar elecciones. Este año en nuestro país se enfrentará a una difícil situación económica, ya en 1914. ¿Por qué? Porque a nivel mundial estalla un conflicto que se trajo abajo muchos países por más de 5 años. ¿Qué conflicto internacional se dio inicio en 1914? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué conflicto La internacional? Primera Guerra Mundial. Así es, la Primera Guerra Mundial. En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial y en los primeros meses los efectos iniciales ocasionaron que el Perú descienda sus exportaciones. En el Perú se descendió las exportaciones. ¿Qué significa que en el Perú se haya descendido las exportaciones? Significa que el Perú ya no podía vender los productos hacia Europa, no los podía enviar, no podía vender a Inglaterra, no podía vender a Estados Unidos, ¿no? Las exportaciones se redujeron, producto del inicio de la guerra, ¿no? Entonces, ¿esto cómo afectó la economía? El Perú dejó de ganar dinero, ¿no? En estos meses. En las elecciones presidenciales, recuerda que este gobierno solamente duró unos meses. Para las elecciones presidenciales se convocó una convención de partidos, es decir, ¿qué significa esto? Que se llamó a todos los partidos políticos, ¿ya? Ahora, la convención estuvo dirigida, encabezada por Andrés Avelino Cáceres, que todavía estaba vivo, ¿ya? Y que formaba parte del Partido Constitucional, y contaba con el apoyo del Partido Civil, Liberal y Demócrata. O sea, los partidos se reunieron. ¿Para qué se reunieron los partidos? Los partidos se reunieron para elegir a un nuevo presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo votación general para elegir un presidente, no.
solo se convocó a los partidos políticos. Entre las cabezas de estos partidos se decidió que el próximo presidente iba a ser por segunda vez. ¿Quién iba a ser por segunda vez? José Pardo Ibarrera. Te hago recordar, ¿quién era José Pardo Ibarrera? Era El hijo del fundador, Manuel Pardo de la Valle, del fundador Manuel Pardo de la del Valle. Partido Civil. Muy bien. Cuando José Pardo Ibarrera ganó las elecciones, José Pardo Ibarrera, ¿de qué partido era? Del Partido Civil, del Partido Civil. ¿Quiénes no? Pregunta, aparte de los obreros, ¿los campesinos querían al Partido Civil? Los campesinos querían. Entonces, los campesinos en Puno, comenzando el gobierno de José Pardo Ibarrera, en 1915, ocurre una sublevación en Puno, liderada por Teodomiro Gutiérrez, con un grupo de indígenas. Teodomiro Gutiérrez era un militar, y lo vemos por acá, ¿no? Teodomiro Gutiérrez era un militar, por acá, miren por acá, era un militar, ¿no? Y sale esto en un periódico llamado La Crónica. Este periódico criticaba mucho al gobierno de José Pardo Ibarrera, lo criticaba. Y Teodomiro Gutiérrez era un militar que se fue a Puno, ¿no? Y vio las injusticias. Este militar renunció al ejército y se unió a los indígenas. Mira, no sé si era tan bueno, pero habrá visto tantas injusticias en Puno que decidió renunciar al ejército y se unió al pueblo. Por eso acá en esta imagen lo ves vestido como si fuera un militar, porque era militar inicialmente. Ahora, como se ganó el cariño del pueblo, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, así era su nombre, Teodomiro Gutiérrez, la gente lo empezó a llamar Rumimaki, que en quechua, bueno, en aymara significa, ¿no?, mano de piedra, ¿ya? Entonces, ellos protestaban en contra de los abusos de los gamonales. Los gamonales eran los máximos jefes en las provincias de la sierra, ¿ya? En las provincias de la costa se llamaban hacendados, pero en la sierra se le llamaba los máximos jefes gamonales. Los gamonales eran abusivos contra los indios, los discriminaban, les pegaban. Hasta hay casos donde les hacían, hay un famoso cuento que se llama el sueño del Pongo, donde se representa que cómo maltrataban al indígena, ¿no? En esta época los gamonales. Entonces, esta rebelión en 1916 finaliza cuando Rumimaki es capturado por la policía, ¿no? Es traído a Lima, ¿no? Y es enjuiciado como traición a la patria. Ahora, en el segundo gobierno de José Ibarrera, este gobierno estuvo marcado, ¿ya?, por todo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial duró 4 años. 4 años que también gobernó José Pardo Ibarrera. En esa época se dio un aumento de los productos, o sea, en un inicio vimos que nuestras exportaciones se cayeron, pero conforme pasaron los meses, nuevamente nuestras exportaciones empezaron a elevarse. ¿Y qué significó? Significó que en la Primera Guerra Mundial, en el gobierno de José Pardo Ibarrera, va a significar el aumento de nuestras exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gobierno de Benavides, inicialmente nos afectó la Primera Guerra Mundial. Pero cuando ya estábamos en el gobierno de José Pardo Ibarrera, la Primera Guerra Mundial fue muy buena para el Perú, porque el Perú se volvió una tienda de Estados Unidos y también de Inglaterra. Entonces, el Perú enviaba a Inglaterra, enviaba algodón, zinc, petróleo, cobre. Es decir, el Perú era, como te digo, como si fuera una tienda. Es más, el Perú en esa época rompió relaciones diplomáticas con Alemania porque el Perú había enviado una embarcación, ¿no?, llamada Lorton, pero esta embarcación fue hundida por un submarino alemán, ¿ya? Entonces, después de este hundimiento, donde obviamente perdimos algodón, petróleo, todo lo que se llevaba en esa embarcación Lorton, todo lo perdimos, el Perú le va a declarar
va a romper relaciones diplomáticas con Alemania, ¿ya? Entonces, ahora, en el gobierno de José Pardo Barreda, la gente ya estaba cansada de trabajar muchas horas. El gobierno no doblaba el brazo. Entonces, en el año de 1919, el último año de gobierno de José Pardo Barreda, hubo huelgas generales por más de una semana en Lima y en todo el país. En todo el país, ¿ya? Un paro general, por ejemplo, de Lima y Callao, que genera enfrentamientos entre la policía y los obreros, así como la escasez de abastecimiento de toda la ciudad. O sea, toda la ciudad se quedó paralizada. No había tiendas, no había nada abierto por más de una semana. Imagínate ese momento caótico. El ministro del Fomento, Manuel Aurelio Vinelli, se reúne con una delegación de estudiantes, entre los que destaca Víctor Raúl Aya de la Torre. Los estudiantes universitarios apoyaron a los obreros. Acá está Víctor Raúl Aya de la Torre, jovencito, ¿no? Un estudiante universitario que apoyaba a los obreros para que consiga las 8 horas de trabajo. Date cuenta que las 8 horas de trabajo no fue un evento pues simple, sino fue un evento, fue un acontecimiento, un proceso muy complejo para lograr, ¿no? Por eso cuando celebren el Día del Trabajador, revaloremos y acordémonos de estos acontecimientos. No fue fácil. Ahora, llevando a cabo finalmente el decreto de jornada laboral de 8 horas de trabajo para todos los trabajadores del Perú. ¿Ya? Jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores del Perú, las 8 horas de trabajo. Es el máximo logro de los obreros hasta el día de hoy, ¿ya? Los obreros lograron finalmente para todo el Perú, no solo para Lima y el Callao como era no solamente para el Callao como fue con el gobierno de Billinghurst, no. En el gobierno de José Pardo Barreda, por la presión del pueblo, el pueblo presionó, se logró las 8 horas de trabajo. Preguntas, vamos a responder. ¿Ya? Página 95. ¿Quién fue el presidente que reglamentó las huelgas? Guillermo Billinghurst. Billinghurst, ¿no? Billinghurst. Guillermo Billinghurst. Escribe. Billinghurst. Ahí está. ¿Cómo se llamó el periódico que criticaba a José Pardo durante su gobierno? Se llamaba La Crónica. ¿Cuál es el lema de Guillermo Billinghurst? Ahí está su... Un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Muy bien. Un gobierno para el pueblo. Por el pueblo y con el pueblo. Por el pueblo y con el pueblo. No, muy bien. Listo. ¿Qué obras en el sector laboral realizó José Pardo? La ley de las 8 horas semanales, profesor. Muy bien. La ley de las 8 horas de trabajo para todo el Perú. Muy bien. De las 8 horas de trabajo. Para todo el Perú. Muy bien. A ver, José Pardo, a ver, ¿quién es un gobierno para el pueblo y con el pueblo? ¿Quién es? Guillermo Billinghurst. Muy bien. ¿Quién fue el único gobierno militar? Óscar Benavides. Muy bien. Óscar Benavides. ¿Quién permitió el ingreso de las mujeres a la universidad? José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda, muy bien. ¿Y se firmó el tratado con Brasil y Bolivia? Augusto Beleguía. Muy bien. Eso está en la página 96. Estoy acá
Está en la página 96. Y esto Profesor, de ¿y el acá pupiletra? está en la página 95. ¿Ya? A ver, vamos un ratito. ¿Dónde está? Borrador. Vamos a borrar. Profe, ¿y el pupiletras? Ya un rato. A ver. El pupiletra ya ustedes lo hacen, pues, chicos. No son pupiletras, es un crucigrama. Es un crucigrama, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿En qué región se llevó a cabo la rebelión de Rumimaki? ¿En qué región del Perú? Puno, profesor, Puno. Ya escribe Puno, acá, Puno. Dice, ¿con qué nombre se le conoció a Guillermo Billinghurst? ¿Con qué nombre se conoció su gobierno? ¿El pueblo? Pan grande, profesor, pan grande. Profesor, por ahí la pregunta no está mal, no sé, ¿con qué nombre se conoció al gobierno, no a Guillermo? Bueno, pero se le conoció también pan grande, ¿no? A Guillermo Billinghurst. Okay. Embarcación peruana que fue perjudicada por los alemanes, ¿cómo se llamaba? Lortón, profesor. Lorton. Muy bien, Lorton. Dice, Lorton. ¿Qué gobierno coincide con el desarrollo, no inicio, desarrollo? José Pardo y Barreda, Aunque si es José Pardo y Barreda, no coincidiría, ¿no? Entonces, Oscar tiene que decir inicio, acá debería decir inicio. Entonces, para que sea inicio, debería decir Oscar, escribe Oscar Benavides. Oscar Benavides. ¿Quién fue el único presidente populista de la República Aristocrática? Populista. Guillermo Bilingüe. Falta un espacio, creo ahí, ¿no? G H U R S. Sí, falta un espacio. Ahí le agregas pues un espacio, la T, Billinghurst. Ya. Listo. ¿Qué más? Tenemos el peruanito informador. Una lucha incansable. ¿Ya? Vamos a continuar. Voy a leer, a ver, una lucha incansable. A ver, los panaderos se organizan en el sindicato La Estrella del Perú y junto a los obreros portuarios del Callao reclaman la jornada laboral de 8 horas. En 1904, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, el movimiento obrero del Perú establece que el 1 de mayo sea la fecha de celebración del Día del Trabajo. En el gobierno de Leguía se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo. Además, se realizó el primer paro nacional en el Perú, el cual fue dirigido por los obreros de Vitarte. Entre los pedidos más importantes de los obreros destaca el aumento de jornales y las 8 horas de trabajo. En un ratito volvemos para continuar.